damos la bienvenida a esta hora a Fausto Murillo, presidente del Consejo Nacional de la Judicatura. Gracias por estar con nosotros. En menos de 24 horas, la Corte Constitucional le respondió a usted y al doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional, sobre el pedido que hicieron básicamente de delimitar el recurso del habeas corpus, y lo que les dijeron es que ambos más bien desconocen las competencias que tiene la Corte Constitucional, que se ve una clara injerencia en las funciones de la Corte, y también les dijeron que su jurisprudencia sobre el habeas corpus también la desconocen. ¿Cómo toman esa respuesta, doctor Murillo? Buenos días, Liz. Un gusto estar en Teleamazonas. Bueno, es importante, luego de nuestra comunicación muy respetuosa, muy comedida, la Corte Constitucional le hemos escuchado. Eso es importante, que se le escuche a la Corte Constitucional. Si bien ha dicho que hablan a través de providencias, pero en esta ocasión han respondido en la forma que nos han respondido. Pero, desde luego, lo importante es que en el ámbito disciplinario, que es lo que compete al Consejo de la Judicatura, se le ha hecho notar, porque es una evidencia ante el país, que el Consejo de la Judicatura, a partir de la sentencia 319, no puede actuar de oficio. La ciudadanía nos ha pedido celeridad, que por qué no actuamos, que por qué no procedemos. Y sin embargo, hemos dicho y reiterado que es esa sentencia la que nos limitó y condicionó a dos exigencias, como siempre lo hemos sostenido: una denuncia y una declaratoria jurisdiccional previa. Y eso es lo que hemos acatado. Jamás nosotros como Consejo hemos adoptado expedientes disciplinarios por error inexcusable, por ejemplo. Eso es un tema jurisdiccional y nosotros hemos respetado. Pero en la negligencia, cuando la palabra dice negligencia manifiesta, es evidente que no necesitamos declaratoria jurisdiccional y que deberíamos poder actuar de oficio para poder dar respuesta a la ciudadanía. Ustedes ven el tiempo que nos ha tomado tomar las decisiones, perdón la redundancia, y la ciudadanía no nos ha comprendido, ha pretendido o ha tratado como que es un consejo que no actúa, muy pasivo. Es que no se entiende, doctor, cómo hace una semana y media atrás, más o menos, ya casi dos, usted nos decía en este espacio precisamente, prácticamente que no podían actuar en torno a las decisiones que había tomado, por ejemplo, el juez de Manglar Alto en el caso del habeas corpus otorgado a Jorge Glass, pero resulta que entre ayer y hoy han tomado decisiones sobre ese juez, sobre el juez que concedió el habeas corpus a Junior Roldán, el líder de los choneros, y sobre la jueza que también tuvo que resolvió el otorgar el habeas corpus a un ciudadano holandés. Entonces antes no podían, pero ahora ¿qué pasó que sí pueden? Importantísima la pregunta, porque no podíamos porque no había denuncia. En el caso de los jueces, del caso Roldán y del caso del ciudadano holandés, tuvimos denuncia y petición de declaración jurisdiccional previa. En el caso del juez Moscoso, el día de ayer nos notificaron de la provincia con una declaratoria jurisdiccional previa. Es decir, tuvimos que esperar que se presente denuncia en un caso y que haya la declaratoria jurisdiccional previa. Antes de aquello no podíamos actuar, precisamente por lo que señaló y dispuso la Corte Constitucional. Esa es la gran diferencia. Si pudiésemos actuar de oficio, no necesitaríamos esas declaratorias y la denuncia, e inmediatamente tomaríamos procedimiento de acuerdo a nuestras competencias y dentro del marco de la Constitución y la ley. Aquí está claramente demostrado antes la necesidad del condicionamiento y la respuesta del Consejo de la Judicatura. Doctor Murillo, buenos días. La respuesta de la Corte Constitucional es contundente. Es como que a ustedes les está mandando a estudiar, les está mandando a leer las jurisprudencias. Dice que ha habido 20 sentencias de habeas corpus que han creado jurisprudencia y que ustedes no las revisan. Más claro, les dice, cómprense un bosque y piérdanse, no vuelvan por otra. Fue clarísima y contundente la respuesta. ¿No le parece que su carta fue innecesaria si ustedes sabían lo que la Corte les iba a responder? Y fíjese lo que dice el expresidente de la Corte Constitucional, el doctor Hernán Salgado. No se está aplicando bien la jurisprudencia de la Corte Constitucional. No es un error de la sentencia, es una mala aplicación de los jueces que ustedes eligen, doctor. A ver, tres cosas. Primero, en el ámbito administrativo, respecto a la negligencia manifiesta, no ha dicho absolutamente nada la Corte. Eso tiene que quedar muy evidente y claro. En segundo lugar, ha dicho que es jueces que nosotros elegimos.
nosotros no hemos elegido jueces, hemos tenido un banco de elegibles de concursos llevados por el ingeniero Paulo Rodríguez y por el señor doctor Gustavo Yalc. Se han elegido de aquella época casi 2,000 jueces. Apenas nosotros hemos elegido alrededor de 40, 60 jueces, pero de un banco de elegibles conformado en aquellas administraciones. Entonces no se nos puede atribuir una selección de servidores que no la hemos hecho nosotros. En tercer lugar, hemos cumplido con las capacitaciones que ha enviado la Corte Constitucional. El Consejo ha hecho la capacitación suficiente, pero el Consejo no puede interferir en la decisión de un juez y decir, actúa así, decida así o no decida así. Ahí está el problema. Es cuestión de ética, tanto de abogados cuanto de servidores judiciales. Nosotros no interferimos en la independencia. De que nos han mandado estudiar, repito, en el ámbito administrativo, que es lo que torne la posibilidad de actuar de oficio en negligencia manifiesta. Eso es lo que hemos planteado nosotros, porque es necesario, que no podemos estar pasivos esperando que alguien denuncie o alguien declare digamos, declaratoria jurisdiccional previa. Le voy a poner un ejemplo, doctor Murillo. ¿Quién eligió al juez Moreira que está liberando o que está cambiándole casa por cárcel a alias JR? ¿Quién lo eligió? Por mandato legal. Importante la pregunta. Conformó el Banco de Elegibles desde el año 2018 el señor doctor Moreira, y cuando se vio la necesidad institucional, obligatoriamente, por mandato legal, tenemos que nombrar de ese Banco de Elegibles. Pero no por mandato legal tienen que nombrarlo a él. Por mandato legal tenemos que nombrar a él de acuerdo al puntaje. Aquí el Banco de Elegibles tiene un puntaje, un orden de prelación de acuerdo al puntaje, y conforme hay necesidad institucional, se va tomando de ese Banco de Elegibles en el orden de puntuación. Eso quiere decir que el juez Moreira... Eso quiere decir... calificado. ¿Perdón? Sí. No le escuché. No, eso iba a decir, Mito, que eso quiere decir que el juez Moreira era el mejor calificado para haber sido la opción él escogida para ocupar ese cargo. ¿Cómo sería nosotros? No, el Banco de Elegibles está conformado desde el 2018. Nosotros hemos venido tomando esas opciones o esos nombres, y en el año 2021, me parece que fue en noviembre, le correspondió a él por el orden de puntuación. De ninguna manera el mejor puntuado, porque hubiese sido designado en el mismo 2018. Pero y eso quiere decir, doctor, que con lo que está pasando y ustedes se están dando cuenta que a lo mejor quienes están en ese banco de elegibles no son los que garantizan la mejor aplicación de la función judicial desde el punto de vista de ustedes por las denuncias presentadas y por las decisiones que han tomado, que no cabe entonces la revisión, poder analizar quiénes realmente están ahí. ¿No les queda a ustedes la duda? ¿Asumen la responsabilidad de aquí en adelante de volver a nombrar jueces que estén después en entredicho? Desafortunadamente el Banco de Elegibles por años, luego de años se agota. Esas fueron las, digamos, las procedimientos que adoptaron en aquellas administraciones, no solo para tomarse la justicia al momento, sino dejar preparado el camino para 6 años posteriores seguir con esa, en este caso, bancos de elegibles. Eso es lo que no se ha comprendido. Nosotros no podemos violentar esa norma del Código Orgánico. Tendremos que seguir nombrando de ese banco de elegibles hasta que se agote. Esa es la realidad. Doctor Murillo, entonces la Corte Constitucional le cerró toda puerta claramente a las pretensiones o a los pedidos que ustedes hacían. ¿Qué van a hacer ahora? Tenemos mala señal. Repito, ¿me está escuchando, doctor lo que Murillo? nosotros, frente a la negligencia, sí, le digo que frente a una realidad, nosotros hemos dicho a la Corte, es necesario que recuperemos acto oficio negligencia manifiesta. Sobre ese tema, la Corte nada ha referido. Se ha referido al habeas corpus, a eso exclusivamente se ha referido, pero en el tema van a volver a insistir a la Corte Constitucional, van a volver a insistir a la Corte Constitucional
que clarifique el tema de la negligencia manifiesta. De acuerdo a sus competencias, nosotros ya hemos cumplido con transmitir esta necesidad ciudadana, esta necesidad del sistema, esta necesidad en la Corte Constitucional. Es más, nuestro respeto a sus integrantes y a la institución, pero sí nos corresponde frente a una realidad que no podemos actuar de oficio, decir, señores, de acuerdo a sus competencias, en los casos futuros o que tengan en sus manos, pueden revertir, pueden analizar la decisión que tomaron en el año 2019 respecto exclusivamente, repito, a la negligencia manifiesta. Si no se hace ese cambio, pues nosotros nos mantendremos respetando lo que actualmente existe y esperando denuncia y esperando declaratoria jurisdiccional previa del juez superior, frente a casos como los que hemos comentado y que la ciudadanía se ha alarmado realmente. Pero el silencio de la Corte Constitucional en torno a este tema no puede ser considerado también ya una respuesta, porque el presidente de la Corte, Ali Lozada, emitió un mensaje que duraba más de 4 minutos, refiriéndose básicamente a esta delimitación de habeas corpus e ignorando el resto de los puntos que se incluían en esa carta. Eran 3 puntos y se basó prácticamente en uno. ¿No será acaso que es porque solamente ese merecía, desde el punto de vista de ellos, la respuesta y los otros pues ya ni siquiera los van a considerar? La ciudadanía claramente va a evidenciar. El Consejo necesita superar esos 2 condicionamientos que impuso la Corte para actuar inmediatamente. Si no tenemos ese cambio, pues actuaremos de acuerdo a lo que está la estructura legal y jurídica en este momento, esperando una denuncia y esperando la declaratoria jurisdiccional previa. El caso más del señor juez Moscoso, esperábamos denuncia, no vino la denuncia nunca, hasta este momento no hay denuncia, pero tenemos la declaratoria jurisdiccional previa por otro caso, por un caso que se dio el 26 de febrero del 2022. La suspensión al señor Moscoso no es por el caso relacionado con el señor ex vicepresidente Glass. Eso también hay que señalar con claridad. Sí, que queda claro eso. Tenemos que terminar, doctor Murillo, y solamente con esta aclaración. Si el juez Moscoso no liberaba a Jorge Glass, ¿hubiera sido sancionado por el caso anterior que usted dice? Yo creo que no. Sin duda, no está siendo sancionado. ¿Cuándo? Lo que hemos adoptado es una medida... Está funcionando la opinión pública, el peso de la opinión pública, porque, coincidencia o no, al día siguiente que se reúnen con el presidente, los 3 jueces están sancionados. Eso no es verdad. Señor, con todo comedimiento, nosotros en todos los casos que tenemos declaratoria jurisdiccional previa, hemos tomado la decisión de suspender y llevar adelante el procedimiento administrativo disciplinario. No es que porque nos hemos reunido el día domingo e inmediatamente actuamos, no. El día domingo nos reunimos, analizamos la situación que está pasando el país en el tema justicia y hemos obtenido, porque no depende de nosotros, depende de los jueces superiores, la declaratoria jurisdiccional previa en el caso del juez Moscoso, y por eso hemos actuado. Si se dan las circunstancias de orden jurídico que nos permiten, de acuerdo con la ley, tomar procedimiento, lo hacemos. Aquí no es que estamos esperando ni calculando, son las circunstancias. Usted verá que había una presión tremenda y que el Consejo no actúa y que el Consejo está pasivo, no actúa por el condicionamiento que tenemos. Por eso es que hemos dicho a la Corte Constitucional en temas de negligencia manifiesta, es necesario que el Consejo pueda actuar de oficio. Hasta ahí hemos llegado. Tienen la competencia para, si lo consideran necesario, cambiar o no cambiar. Nosotros seguimos institucionalmente trabajando de a 3 casos últimos. Denuncia, declaratoria jurisdiccional previa, el Consejo actúa inmediatamente. Es más, nos hemos reunido en la noche para tomar las decisiones. Muchísimas gracias al doctor Fausto Murillo, presidente del Consejo Nacional de la Judicatura.